Muy bien, vamos a trabajar. Tenemos la función de un texto narrativo. Vimos anteriormente las características que posee. Es un conjunto de acciones y situaciones que en un momento determinado va a desarrollar un personaje. Los personajes en su momento pueden ser primarios y secundarios y en un momento determinado también, ¿verdad? Tenemos a los protagonistas y antagonistas, es decir, a los buenos y a los malos. Dentro de esto, entonces vamos a encontrar que un texto narrativo permite tener una intención, un propósito de poder desarrollar o desencadenar en un momento determinado un relato, una historia, un cuento, según sea su función. La estructura del texto narrativo, como toda historia, ¿verdad? Siempre les he mencionado, siempre va a haber un inicio, un desarrollo y un final. En este caso, ¿verdad? Va a existir entonces un inicio, va a ser un planteamiento, una complicación es el desarrollo, la trama de la cual se va a desarrollar el desenlace o final, como nosotros le llamamos. A eso se refiere esta parte de la estructura del texto narrativo. Solo estoy haciendo un recuento porque esto lo vimos en la clase anterior. Luego tenemos los tipos de textos narrativos, están los literarios como tal, ¿verdad? Que van a incluir a las novelas, a los cuentos, a las historias, entre otros. También se presentan crónicas, algunos aspectos de periodismo como tal, y luego tenemos narraciones no literarias, que es, en este caso dijimos, ¿verdad? Que es todo aquello que nosotros en un momento determinado podemos leer o que en un momento nosotros comentamos de forma cotidiana. Hasta acá habíamos quedado. Entonces ahora vamos a trabajar qué es una fábula. Muy bien. La fábula como tal es también una breve descripción sobre algo. En este caso tiene una enseñanza o una moraleja. Regularmente en la fábula se utilizan personajes de animalitos. Acá entonces nos dice que es una fábula. Es una creación literaria breve escrita en prosa o en verso, en donde regularmente los personajes son animales o personas u objetos animados. Cuando hablamos de objetos animados es cuando nosotros podemos creer, ¿verdad? Que son los números los que están hablando. Está el uno, está el 2, está el 3, ¿verdad? Y ellos hablan en un cuento. Podrían ser las letras, ¿verdad? La letra A, la letra E, la letra I. A eso se refiere cuando son animados. Dentro de este breve relato se emplea muchas veces para desarrollar lo que son costumbres o vicios o dejar alguna enseñanza o moraleja, que es como nosotros lo conocemos. La enseñanza o moraleja siempre se utiliza en este tipo de cuentos, es para ayudar a los niños a poder comprender algunas situaciones. Dentro entonces de las partes de la fábula vamos a encontrar que va a tener un inicio, una complicación y un desenlace. Se recuerdan que eso lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Dentro de los textos vamos a encontrar tres fases principales. Entonces vamos a encontrar un inicio cuando nos presenta todo el contexto. Y como ya dijimos que regularmente se refiere a animales, entonces va a ser el bosque, la selva y todos los animales que en ello pueda estar incluido. La complicación, dijimos que va a ser la trama o el problema que va a presentar los personajes. Y el desenlace o final, en este caso, ¿verdad? Cuando los personajes o el personaje del que se está hablando y que tuvo una complicación o un problema, vuelve a su estado normal. A eso se refiere. Entonces dijimos que la fábula se comprende de tres partes importantes que son inicio, complicación y desenlace, que regularmente está integrado por animalitos o seres animados o también personas y que contienen una enseñanza o moraleja. ¿Qué tipos de fábulas vamos a encontrar? Bueno, hay tres tipos de fábulas principales. En estas tres vamos a encontrar las agonales, vamos a ver las mitológicas y vamos a ver las de animales. En este caso, cuando hablamos de agonales es cuando vamos a encontrar ya sea a los personajes, al bueno o al malo, que va a contener un premio o un castigo. Regularmente siempre, pues al malo, ¿verdad? Se le va a castigar. Es la forma en que nosotros trabajamos regularmente.
Y a los buenos son los que siempre van a recibir un premio como tal. De esa forma es como nosotros vamos a trabajar este tipo de relato. Tenemos también las mitológicas. En este caso, las mitológicas es cuando hablamos, por ejemplo, de seres superiores como los dioses griegos, ¿verdad? Ares, Poseidón, ¿verdad? Afrodita, esos son seres mitológicos. Si nosotros contextualizamos los seres mitológicos de Guatemala, pues es el de la Llorona, el sombrerón, la mula sin cabeza, etcétera, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de mitología. Para animales, pues cualquier tipo de animalito, ¿verdad? Ya sea un conejo, un cerdito, un lobo que esté hablando como tal. Acá nos presenta un ejemplo, el asno y el caballo. Dice un mercader viajaba siempre en compañía de un asno y un caballo. El asno llevaba una carga pesada y le dice al caballo, al que no llevaba nada. En uno de sus viajes le dice, casi a punto de desfallecer. Esta carga es muy pesada, no podré soportarla un minuto más. Si en algo me aprecias, caballo, pon sobre tu lomo algunos de estos fardos. Lo siento, le respondió el caballo, pero yo no nací para llevar esos cargamentos tan pesados, sino para galopar libre y hermoso por los caminos. Dicho eso, siguió como si nada. Un rato más tarde, totalmente agotado, el asno se derrumbó y murió de tanta fatiga. Al darse cuenta de lo sucedido, el mercader agarró todo lo que el asno portaba y lo puso sobre el caballo junto a la piel del asno. Nada más de sentir la pesada carga sobre sus espaldas, el caballo se dijo: qué tonto he sido. Por no aliviar un poco el sufrimiento del burro, me veo ahora obligado a cargar todo lo que llevaba encima e incluso hasta su propia piel. Moraleja. En este caso nos presenta, ¿verdad? Que en un momento determinado, pues definitivamente a veces nos toca a todos estar en distinta posición y que no siempre vamos a estar en una posición arriba o no siempre vamos a estar en una posición abajo. Así que definitivamente dice, haciéndolo alusión a este cuento, siempre dice, no le hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti. ¿Por qué situación? Porque recuerden que una moraleja, una enseñanza siempre va a buscar que el ser humano en un momento determinado, ¿verdad? Venga a ser favorecido para no hacer o dejar de hacer algo erróneo como tal. ¿Qué es una moraleja? Su nombre lo indica. Es una lección o una enseñanza respecto de la vida en un momento determinado, pues va a ser acorde a la situación que se presente. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Fácilmente recordamos a los tres cerditos, en donde uno pues construyó fácilmente, ¿verdad? Su casita de paja, otro de palo, mientras que otro fue más precavido y le llevó más tiempo hacer su casa de ladrillos. Entonces acá también nos muestra, ¿verdad? Y nos vuelve a enseñar que todo esfuerzo tiene una recompensa y que no siempre lo fácil es bueno. A eso se refiere. Nosotros vimos anteriormente que es un texto literario, pero vamos a volver a recordarlo. Dice que un texto literario se centra la atención en una forma estética, poética y lúdica del lenguaje. Cuando nosotros estamos hablando en la construcción, estamos hablando de una estética porque vamos a desarrollar textos que tengan prosa, que tengan rima y que tengan una métrica. A eso se refiere la forma poética. Cuando nosotros decimos lúdica, porque el lenguaje que vamos a establecer va a ser acorde al tema que estamos abordando. Recuerden que no le vamos a hablar de igual forma a un niño que apenas está aprendiendo algunas palabras a una persona, ¿verdad? Que definitivamente ya tiene una formación académica. Dentro de los textos literarios, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Bueno, su contenido puede variar según el tema que se presente. Por ejemplo, puede ser un contenido reflexivo, un contenido vivencial, un contenido de acuerdo a la vida. Nosotros regularmente los textos que empleamos son todos formativos académicos, es decir, todo lo que leemos viene a favorecer nuestra educación. Entonces, ese texto literario
refiere a ser vivencial, ¿verdad? A poder aprender y poder reproducir como tal. Las características del texto literario ya habíamos hablado de ellas la clase anterior, pero vamos a recordarlas y dice, carece en cuanto a la práctica, en un momento determinado, pues el texto literario va a ser según la finalidad que yo tenga. Si a mí me gusta leer, no sé, acerca de las estrellas, pues todo eso va a ser útil para mí. Pero si yo no le encuentro ninguna utilidad, definitivamente es ahí donde nos vamos a encontrar, ¿verdad? La literatura en cuanto a este evento. Relata eventos, dice que tuvieron un lugar, ya sea en el presente, en el pasado, ¿verdad? En una época actual, según nos lo presenta. Los tipos de textos literarios, pues ya también los habíamos hablado. Está la narrativa, está la poesía. Ya dijimos que la poesía, pues, lleva, ¿verdad? Una métrica, un lenguaje poético, un lenguaje lúdico. Está el drama como tal, y el drama, pues ya sabemos, ¿verdad? Que es la complicación que pueda generarse en los personajes. Y hoy en día estamos tan cerca de ver muchos dramas, muchas series a través de la televisión. Y por último tenemos el ensayo. Y aquí en el ensayo, pues no es más que escribir acerca de un tema que nosotros elijamos en relación de reflexionarlo, explicarlo y exponerlo en un momento determinado. Pero no solamente eso, sino también aquellas ideas que nosotros tengamos, debemos de exponerlas de forma en que nosotros podamos en un momento determinado, pues poderlas sustentar, a eso se refiere. ¿Qué es un texto literario y qué no es un texto literario? Bueno, un texto literario siempre va a tener una enseñanza, un fin, un objetivo. El texto no literario, pues es todo aquello que nosotros podemos encontrar en el ambiente, ¿verdad? O sea, un rótulo, una frase, un escrito, etcétera, pero no tiene una función como tal. Mientras que la literatura, en forma generalizada, esta sí va a tener una utilidad. El texto literario pues tiene una estructura, tiene una fase a desarrollar y por eso es que le vamos a dar esa utilidad. A eso es a lo que nosotros nos referimos como texto literario, porque nos va a permitir analizar y reflexionar de acuerdo al tema que nosotros estemos abordando. Y según la función que nosotros encontremos en él, puede ser de poesía, de drama, de didáctica, de enseñanza, puede ser de narrativa. Vuelvo a repetir, según la función que nosotros tengamos en cuanto a este texto literario. Ustedes cuentan con muchos textos literarios y se va a referir, por ejemplo, ¿verdad? A lo que compete o se relaciona como tal a todas las situaciones que nosotros estamos hablando. A eso se refiere. Tenemos entonces que también dentro de los textos literarios, pues vamos a encontrar a los ensayos. Y para ver los ensayos, pues ya tenemos acá un espacio directamente a un ensayo literario. ¿Qué es un ensayo literario? Dice que se trata de un género que requiere una, un trabajo específicamente minucioso para poder desarrollar. ¿Por qué requiere un trabajo minucioso? Porque recuerden que un escrito, un ensayo literario son todas aquellas ideas que nosotros vamos a exponer acerca de un tema. Entonces, dentro de la construcción o la elaboración de un texto literario, vamos a compararla de la siguiente forma. Dice, debemos de tener una elección del tema. No sé, ustedes pudieran hablar, por ejemplo, de videojuegos, como ustedes pudieran hablar de contaminación, ¿verdad? El tema, cuando uno le gusta algo, uno tiende a leer mucho sobre él y a desarrollar ideas sobre el mismo. Entonces, podría ser un tema de interés, aunque regularmente no nos gusta, el ser humano de por sí no nos gusta escribir, ¿verdad? O sea, escribimos porque se nos es solicitado, de lo contrario no lo hacemos. Entonces, cuando se es solicitado un ensayo, pues se busca un tema de interés. La segunda fase es documentarse.
Porque nosotros tenemos que buscar una documentación, porque en este caso, cuando nosotros vamos a hablar del tema, pues tenemos que conocerlo por completo, ¿verdad? Dominar el tema del cual estamos hablando. Luego de que nos documentamos, lo vamos a preparar. Y esta preparación no es más que ordenar todas las ideas principales y secundarias que nos van a servir a nosotros para desarrollar. Y regularmente siempre hacemos un esquema, ¿verdad? Para descartar aquellas ideas que sí nos van a funcionar y que no, otras que no vamos a utilizar. Dentro de la redacción, definitivamente tenemos que crear un texto que tenga correcciones, que tenga situaciones muy puntuales. Regularmente siempre en un ensayo, cada idea que nosotros coloquemos, pues tiene que ir fundamentada, ¿verdad? De dónde nosotros estamos tomando las ideas. Por ejemplo, si nosotros habláramos acerca de la enfermedad del COVID, ¿verdad? Vamos a decir cómo surgió, dónde nació, cómo se desarrolló, etcétera. Pero una de las reflexiones finales es que todo ser humano tiene que vacunarse. Y entonces alguien va a decir, pero ¿usted por qué dice que tenemos que vacunarnos? Porque eso, si bien es cierto, no nos va a ser inmune a la enfermedad, pero al menos nos va a ayudar. Esas son las estadísticas. Y aparte nos está diciendo que la mayor parte de la población menor de edad, comprendida entre 12 a 17 años, el 80% ha asistido a vacunarse en los últimos días. Ha sido más la afluencia de los menores de edad que de los adultos, ¿verdad? Como tal. Entonces ahí, ¿quién lo está diciendo? Bueno, lo dice el Ministerio de Salud porque ellos son los que llevan ese proceso estadístico. Entonces yo ya estoy argumentando de dónde estoy yo presentando mis ideas como tal. Las partes de un ensayo literario, como cualquier escrito, son tres: un inicio, un desarrollo y un final, solamente que en este caso a la parte inicial del texto literario le vamos a llamar analizante o deductiva, porque es lo primero, el primer tema que se va a abordar, las primeras ideas que nosotros vamos a presentar. Luego tenemos la sintetizante o inductiva, que no es más que los argumentos que nosotros vamos a dar para desarrollar el tema como tal. Y por último, la forma encuadrada. Esta va a presentar la exposición del tema en forma general y también vamos a presentar nuestros argumentos o posturas y conclusiones dentro del mismo. Entonces dijimos, parte inicial, parte de desarrollo y parte final. Solamente que en este caso le vamos a llamar analizante o deductiva a la inicial, sintetizante o inductiva al desarrollo y encuadrada a la parte final de nuestro ensayo como tal. Y aquí hay un ensayo, un fragmento de ensayo literario que no lo voy a leer porque solo es un fragmento. Entonces no me sirve de nada porque no vamos a comprender porque solamente es un fragmento del ensayo. Luego tenemos que es un género literario. El género literario es todo aquel, dijimos hace un momento, que nos va a venir a beneficiar según la utilidad que nosotros o la necesidad que nosotros tengamos. ¿Cómo vamos a identificar a un texto literario? Definitivamente de acuerdo a su característica, su contenido y la situación específica que yo necesite del mismo. ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Recuerden que nosotros, dije anteriormente, ¿verdad? Que tenemos muchos libros, por ejemplo, no sé, ustedes en básico, perdón, en la primaria pudieron haber tenido libros de primero primaria, segundo primaria, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de idioma español, etcétera. Entonces ya ahí ya teníamos textos. Ustedes pudieron haber leído alguna obra, ¿verdad? No sé, el cuento de la Caperucita, el cuento de los tres cerditos, etcétera. Entonces ahí ya nosotros estamos viendo cómo se fueron desarrollando esos géneros literarios y nosotros hoy en día, ¿verdad? Cómo vamos avanzando con esta fase. Dentro de los géneros literarios está comprendido en cuatro fases. La primera que es la poesía, y ya dijimos que la poesía es todo lo que esté narrado en un poema que tenga métrica, que tenga versos y que tenga o que esté generalizado, ¿verdad? En una prosa como tal. La narrativa, dijimos en su momento, ¿verdad? Que es la descripción o narraciones que se hacen de personajes, de acciones o situaciones de acuerdo a la situación que nosotros estemos abordando.
El drama como tal o dramaturgia es toda aquella complicación que presenta un personaje involucrado dentro de lo que es el drama, la historia, la narración, ¿verdad? Como tal. Y el ensayo. Ya dijimos en su momento que la reflexión libre, o sea, es abordar sobre un tema que a nosotros nos gusta como tal. La historia de los géneros literarios en un momento determinado pues se va a clasificar según el desarrollo inicial que se va a dar y aquí nos presenta que dice que inicia con Aristóteles en los años 384 antes de Cristo y también aparece, ¿verdad? Otra forma que sería la poética, que también está desarrollada en el 365 siempre antes de Cristo. Dentro de estos géneros literarios, el primero que va a aparecer es el épico. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de la parte épica? Porque recuerden que cuando nosotros estamos hablando de algo épico, son todas las hazañas de guerra, de luchas, de peleas, de batallas, etcétera, que han tenido los griegos o los romanos. Y por eso es de que hablamos de este género épico. ¿Qué pasa con este género? Pues se presenta, ¿verdad? Una descripción de todos aquellos actos que ellos tuvieron en sus batallas. Y por eso se le llama género épico, ¿verdad? Porque ellos fueron los guerreros, fueron los superhéroes en ese instante. El segundo género es el lírico. Y el lírico es la misma forma que el épico, solamente que aquí ya cambia una situación. Ya no se va a leer así a simple vista o a voz expresada, ¿verdad? Sino aquí es en una canción. Y entonces podríamos en un momento determinado combinar el género épico con el género lírico, es decir, cantar todas las hazañas que los guerreros en su momento pudieron tener. Y a eso se le llama lírico como tal. El género dramático es uno de los géneros más recientes en los siglos. En este caso, pues ya nos habla de mitos, nos puede hablar también de aspectos religiosos, aspectos mitológicos, de tragedia y de comedia, que son los últimos dos que se suman a este género dramático, son los más recientes. Pero no deja de ser, nuevamente, relatos, narraciones de hechos pasados, de todo lo que vivieron las sociedades antiguas como tal, a eso se refiere. Bueno, ¿qué es un texto expositivo? Como su nombre lo indica, el texto expositivo no es más que la explicación sobre un tema. Es exponer el tema, me diría alguien, ¿verdad? Entonces, ¿qué tema? Una información específica que va a ser de forma explicada para que otra persona u otras personas puedan entender. Y a eso se le llama texto expositivo. Nosotros ahorita el texto que estamos empleando también es un texto expositivo, porque lo estamos leyendo y a mí me está sirviendo para poder transmitir, poder informar, poder exponer, poder explicar lo que corresponde al tema que estamos abordando. A eso se refiere un texto expositivo. El texto expositivo lo que busca es que la persona que está escuchando pues pueda entender de qué se le está hablando, qué se le está explicando. Dentro de estos tipos de texto, pues vamos a encontrar los textos divulgativos y que su nombre lo indica, ¿verdad? Divulgar, comentar, transmitir, exponer, dirigir, dar a conocer, ¿verdad? Por eso es divulgativo. Y luego tenemos textos especializados. Ya los textos expositivos especializados pues pueden ir desarrollados según las actividades que pertenezcan a la persona. Por ejemplo, un médico pues va a hablar todo lo que corresponda a medicina. Un mecánico pues va a hablar todo lo que corresponda al área de mecánica. Una secretaria pues va a hablar todo lo que corresponde al trabajo administrativo. Entonces, acá son especializados porque va a comprender a las áreas. Por ejemplo, ustedes en este momento están recibiendo el curso de comunicación de idioma español.
¿Qué comprende el idioma español? Corresponde la lengua, la escritura, la comunicación, los elementos de comunicación, los elementos de lenguaje, las formas de redacción y hasta este momento que llevamos algunos tipos de textos, ¿verdad? Entonces, sobre ello es que estamos abordando un texto especializado, es decir, sobre un área específica como tal. Las características que posee un texto expositivo pues van a ser afines a lo que nosotros hemos venido abordando en estas últimas clases, como que en este caso tenemos, ¿verdad? Claramente, dice tener como único fin el transmitir una información. Si yo voy a hablar acerca de una exposición, pues definitivamente cuando yo voy a exponer, pues mi fin primordial es informarlos. Debe tener una objetividad, es decir, un objetivo, porque es de que se va a desarrollar. Me gustaría decir ahorita, ¿verdad? Que miren, existe una, una enfermedad llamada COVID-19, pero eso yo me lo inventé, ¿verdad? Eso no puede ser. Yo tengo un argumento, esto se desarrolló a nivel mundial y está sucediendo, ¿verdad? Gracias a Dios está en una fase ya final, una autista, emplean su momento, ¿verdad? De acuerdo a textos expositivos, si fuera textos literarios específicamente, pues va a tener figuras retóricas y de los cuales nosotros estamos hablando. También pueden emplear gramaticalmente una forma de poder transmitirlo. Recuerden que siempre hemos hablado que dentro del lenguaje, pues hay una variación, ¿verdad? Léxica. Es el lenguaje que se va a aportar. Por ejemplo, ¿verdad? No sé, en el área de medicina hablan sobre tubos de ensayo, sobre herramientas como por ejemplo el estetoscopio, una lámpara, la máquina para tomar signos vitales. Entonces ya estamos hablando, ¿verdad? Con un lenguaje acorde al área. Les decía, por ejemplo, si hablamos del área de los de dibujo técnico, bueno, entonces ellos hablan sobre escuadras, sobre escalímetros, sobre bolígrafos, ¿verdad? Según algunos puntos. Entonces ya ahí estamos hablando de medidas y otras situaciones que se refieren al área específicamente. ¿Qué tipo de estructura tiene que tener un texto expositivo? Al igual que todo texto, tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Siempre, siempre que nosotros, ya sea una exposición escrita, ya sea una exposición verbal u oral, pues va a tener un desarrollo, un inicio, un desarrollo y un final. La introducción porque nos va a dar a conocer todo lo que nosotros vamos a hablar acerca de un tema determinado. Luego el desarrollo, pues ahí nos va a explicar todo lo que comprende, ¿verdad? El tema el cual se va a abordar. Y la conclusión es más que un breve resumen o recapitulación de lo que se ha dicho. Bueno, por ejemplo, si vamos a contextualizarlo, podríamos decir que existe una hoja llamada de Machán que es cultivada en el área de la costa sur y que esta hoja es una hoja muy cotizada y que tiene muchas formas para poderlas utilizar. Una, puede ser utilizado, ¿verdad? Como para cubrir algunos alimentos, como para servir de protección. También es utilizado para la cocción de algunos alimentos. Esta hoja lleva años de ser producida y regularmente siempre se cosecha casi en todos los meses del año, pero específicamente es más cotizada en noviembre y en diciembre
porque es cuando las personas tienden, ¿verdad?, a preparar los paches o tamales, como se le llamen, ¿verdad? Por ejemplo, para Navidad. Entonces ya ahí nosotros estamos haciendo un recuento, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Y en qué fecha se da? ¿Cómo? Entonces ahí nosotros estamos exponiendo. ¿A qué se refiere? Si nosotros exponemos, por ejemplo, acerca de la comunicación, bueno, nosotros sabemos que la comunicación es un medio para transmitir información, contiene elementos, emisor, receptor, canal, código, mensaje, y cada uno de ellos cumple una función. Y empiezo, ¿verdad? Yo ya estoy explicando un tema. A eso se refiere el desarrollo de un texto expositivo. Ejemplos de textos expositivos. Bueno, hoy en día vamos a encontrar un montón. Aquí, lo que yo acababa de informar, ¿verdad? Infecciones sobre coronavirus. ¿En qué página lo encontramos? En la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo buscar esta? Bueno, podríamos buscarlo como tal, ¿verdad? OMS, infección por coronavirus. Voy a ir a Wikipedia, aunque realmente yo no siempre les aconsejo que busquen siempre un segundo argumento, ¿verdad? Que no todo tiene que ser de Wikipedia. ¿Qué es un texto informativo? Si ya vimos cómo se produce un texto expositivo, pues el informativo también deriva del informativo. Recuerden que nosotros debemos emitir o compartir información de forma clara, de forma real, de forma que las personas me entiendan y hasta en un momento determinado que la información que yo transmita sea verídica, ¿verdad? Yo no me voy a inventar cosas solo porque sí. Entonces, para este texto informativo, vamos a hacer una comparación con el texto expositivo. Es una pieza del lenguaje escrito y que sirve para transmitir información específicamente. ¿Qué podemos ofrecer? Datos, descripciones de la realidad, ciertos hechos o cualquier tipo de información que nos genere un conocimiento. ¿Qué vamos a encontrar en estos textos? Podríamos encontrar opiniones, argumentos, puntos de vista, pero si ustedes se dan cuenta, siempre va acompañado argumentos, ¿verdad? No es que yo me invente la información. Las características de un texto informativo es tener un propósito de transmitir la información, no involucrar ningún tipo de argumentación u opinión que en un momento determinado no tenga validez, emplear un lenguaje técnico o divulgativo, es decir, un lenguaje correcto y que las personas me puedan comprender, ¿verdad? Y sobre todo, utilizar estrategias expositivas de forma objetiva, con el fin de que la persona que vaya a ver la información, pues la pueda entender y comprender. A eso es a lo que se refiere como tal. Estas son las partes que vamos a encontrar entonces de un texto informativo. Y si nos las comparamos, pues es lo mismo, ¿verdad? Que el texto expositivo tiene un desarrollo, un inicio y un final como tal. A eso se refiere. Los tipos de texto informativo pueden ser revistas, libros, periódicos,